Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Deseo que estén bendecidos y prosperados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como otro día más, les invito a estudiar la palabra de Dios conmigo. Hoy estaremos aprendiendo sobre el temor de Dios y sobre el temor de la carne, o mejor llamado miedo. Y también vamos a aprender qué podemos hacer para combatir el miedo, que ese lo tenemos naturalmente por la carne. Y también, ¿qué podemos hacer para tener el temor de Dios? Sabemos que tenemos un espíritu, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, para tener el temor de Dios en nuestras vidas, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Lo recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual fue enviado por Dios a la tierra para traernos palabra de Dios y además también para que todo aquel que le vea y cree en Él y lo acepte como su Señor y Salvador, creyendo que Él es el Hijo de Dios, ese es el que va a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y ese le va a dar el temor de Dios, le va a dar paz, una paz como no la da el mundo. Y eso es lo que nos ayuda a tener una visión de la vida diferente, a tener una paz en medio de los problemas, en medio de todo este caos que se vive ahora en la humanidad. Sin embargo, el temor de la carne, el miedo, es constante en las personas que no conocen a Dios. De hecho, incluso los hijos de Dios que han conocido también lo pueden experimentar cuando nos descuidamos en la oración, cuando no ayunamos, cuando no leemos la palabra del Señor con constancia. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar sin cesar. ¿Por qué? Porque tenemos la carne y generalmente, constantemente no va a producir miedo. Incluso nuestro Señor Jesucristo, que era y es el Hijo de Dios, experimentó el temor y el miedo ante la muerte, ante todo lo que tenía que vivir, la tortura, la burla, la humillación. Él experimentó miedo. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esa situación? Él oró al Señor. Oró fervientemente, se postró delante de Dios y el Espíritu Santo de Dios lo fortaleció y él pudo alcanzar la victoria, pudo cumplir el propósito divino cuando estuvo en la tierra. Entonces eso mismo hacemos nosotros, porque inevitablemente usted y yo, que tenemos este cuerpo que es débil, es porque es una reacción humana. Vamos a leer conceptualmente lo que significa el uno y el otro. Mira lo que dice, el temor de Dios, ¿qué es? Dice, es un profundo respeto a Dios, acompañado de reverencia y asombro a la grandeza y santidad divina, la cual procede del Espíritu. Usted tiene el Espíritu, pero si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no va a tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice que el mundo no lo puede ver, no lo puede tener porque simplemente no lo conoce. Pero los hijos de Dios, los que hemos creído que Él es Hijo de Dios, que vino a la tierra con el propósito de darnos salvación, cuando nosotros lo aceptamos, entonces, nosotros, estos son los que reciben el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a leer lo que dice, ¿qué es el miedo o cobardía? Dice, es el temor al castigo humano y se desarrolla de diferentes maneras o en diferentes circunstancias. Ejemplo, afrontar la ley terrenal. Esta procede de la carne, es una reacción afectiva, emotiva, humana. Entonces siempre vamos a tener temor, es algo natural. Entonces las dos se podrían parecer, pero se originan de manera diferente. Una procede del espíritu y la otra procede de la carne. Una no todo el mundo la tiene, que es el temor de Dios. La otra, que es el miedo o el temor de la carne, todos lo tenemos porque todos tenemos carne, cuerpo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para profundizar más sobre este tema. Proverbios
1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bendito es el Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 y 3, para que usted entienda más de dónde procede el temor de Dios. Mira lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Aquí el profeta Isaías está hablando del Mesías, el que iba a venir a la tierra a darnos salvación, iba a tener este temor de Jehová, y ese temor de Jehová lo iba a llevar a la victoria, a actuar con justicia. No iba a actuar con injusticia como los hombres que hasta ahora él veía que habían caído en pecado, en maldad, que estaban ciegos espiritualmente y andaban en inmundicia, injusticia, en pecado. Sin embargo, él decía que este vástago de Isaí, que fue el padre de rey David, iba a tener el espíritu de Jehová con todos estos beneficios, conocimiento, sabiduría, temor de Dios. Mira lo que dice Proverbio capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. La persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, no va a andar por caminos malos. Este se va a apartar, este va a andar en santidad, este va a actuar en justicia, no es que no se va a equivocar, sí, todos los hombres, la mayoría, se equivocaron. Sin embargo, nosotros corregimos nuestros errores, nos arrepentimos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va conduciendo, nos va guiando, nos hace entender, nos da esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a darnos cuenta que estamos pecando delante del Señor. Y muchos hombres de Dios sintieron este miedo o este temor de la carne. Tenemos el primer caso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Mira, Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38 dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, al sentir y ya sabía que se había cumplido la hora, que lo iban a torturar, que se iban a burlar de él, que le iban a hacer daño, de hecho iba a morir, él sintió humanamente ese miedo. De hecho, se postró y oró al Señor, oraba al Señor y le decía: velen conmigo, estoy angustiado, sudo sangre. Entonces, todos los que tengan cuerpo humano van a experimentar miedo. Todo es inevitable. Pero lo que más aprendemos es qué debemos hacer. Hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo: orar a Dios, pedirle al Señor que nos ayude, que siempre, eso sí, se haga su voluntad. Y Él venció la muerte. Al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros también, si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a tener paz a pesar de que sintamos miedo, y vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aprendemos en esta lección? Que el temor de Dios y el temor de la carne o miedo son diferentes. Uno se origina del espíritu y el otro se origina de la carne, y que para combatir el miedo es a través de la oración y la palabra de Dios, a través del poder de Dios y de creer en Jesucristo, que es el que nos fortalece. ¿Y cómo adquirimos el temor de Dios o de Jehová? A través del Espíritu Santo. Por eso que nosotros debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ese regalo que lo da Él mismo, lo vamos a tener, este don, y vamos a vencer. Espero que esta lección sobre el temor y el temor a Dios
y el miedo le haya servido para su vida espiritual. Muchas bendiciones.